Entonces vamos a dar comienzo a nuestra última clase del seminario de Daniel. Increíble, se nos fue el tiempo y estamos terminando. Es un capítulo hermoso, bello, así que voy a pedirle a Mari, por favor, que oremos. Oremos. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has concedido a nosotros esta semana, por todo lo que tú haces por nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada vez permitirnos poder reunirnos por este medio para tener el estudio de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, también por cada uno de nuestros amigos, hermanos que están conectados en este momento para el estudio de tu palabra. Te rogamos, Señor, que quite de nosotros todo aquello que nos pueda distraer, que quite de nosotros las telarañas de nuestros oídos para que podamos, Señor, escuchar tu palabra a través de tu Espíritu Santo y que penetres todas las esquinas de nuestro corazón. Con tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. Sé que tú puedes hacerlo, Padre. Oramos para que así sea, en el nombre precioso de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues ha sido un seminario, yo pienso, hermoso, conocer de que, como les decía desde el principio, el héroe de la Biblia es Jesús, ¿verdad? La Biblia habla de Jesús. Daniel habla de Jesús. Cada libro de la Biblia está hablando del Señor Jesús. Y ahora, de manera particular, en este capítulo también nos va a hablar prácticamente solamente de Jesús. Así que en el capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo la palabra de Dios. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjense, en estos primeros versículos se nos presentan algunos eventos que van a ocurrir en el tiempo del fin y al final de la historia humana, porque dice, está hablando del tiempo del fin, ¿verdad? Y el capítulo 11 nos había dado toda la historia que iba a suceder con el romanismo. Bueno, comenzó realmente con Alejandro Magno y fue llevándonos a la transición del romanismo de Césares al romanismo papal, y ahora nos llega hasta el último, ahora ya al final. Hasta ahora podríamos decir, hasta el capítulo 11 es lo que hemos estado viviendo, pero ahora nos va a mencionar el último capítulo de la historia de este mundo, que ha sido el tema realmente que ha desarrollado Daniel desde el principio, porque se acuerdan con la primera profecía de la estatua de los metales, que hablaba desde Babilonia hasta la venida de Jesús. Bueno, pues otra vez, aquí estamos concluyendo esa primera profecía que apareció en el capítulo 2. Y que está hablando del tiempo final, ¿verdad? Vuelvo a repetir, dice que en aquel tiempo, está hablando en el tiempo final, en el tiempo de angustia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Dice, será tiempo de angustia, dice ahí, cual nunca ha habido después que la gente haya existido hasta entonces, pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, y dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Así que primero nos menciona la intervención divina mediante Miguel. Miguel dice, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, que se levanta. Por el momento basta saber que Miguel está de parte de los hijos de Dios. Ese príncipe está de parte de los hijos de Dios. Aquellos que creen en Dios, que hacen su voluntad, y él viene a socorrerlos. Entonces el pasaje menciona un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe la tierra. No habrá jamás un tiempo de angustia como este que estamos nosotros a punto de ver y que yo pienso que ya estamos comenzando a vivir. Nunca han habido tiempos como los tiempos que estamos viviendo ahora, y no estoy hablando solamente del COVID, pero de la inmoralidad, de la violencia. Ahora, hace, yo digo, unos 10, 15 años,
no se escuchaba de esas balaceras que mataban un montón en las escuelas o en los trabajos, pero ahora es todos los días hay uno o más de uno. La inmoralidad. Antes, por ejemplo, el homosexualismo se escondía, lo hacían así de escondidas, pero ahora no, ahora es al aire libre, ¿verdad? Y las cosas han cambiado realmente. Estamos en ese último pasaje, podríamos decir, y Jesús viene por aquellos que creen en Dios, que hacen su voluntad, y Él viene a socorrerlos, ¿verdad? Y como digo, pues va a ser un tiempo que irá empeorando. Esto no va a mejorar, va a empeorar. También en este detalle analizaremos que basta saber que por el momento, en aquel tiempo de angustia, el pueblo de Dios, dice, va a ser liberado. Dice, tiempo será libertado tu pueblo. ¿Y quiénes son esos? Dice, todos los que se hallen escritos en el libro. Y ahí nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice que los que se hallen escritos en el libro otra vez van a ser salvos. Así que la Biblia nos enseña que hay libros donde se llevan nuestros récords de lo que somos, de lo que decimos, de lo que hacemos. Y a continuación el pasaje también va a describir una resurrección, porque en el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En aquel tiempo que Miguel viene a liberar a su pueblo, va a haber resurrección también. Así que dice muchos, no dice todos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y dice, unos para vida eterna, pero otros para vergüenza eterna. Así que vamos analizando los primeros 2 versículos de este pasaje y nos damos cuenta que describe una serie de eventos que ocurren tras el juicio celestial como consecuencia directa. Y va a ser parte de la sentencia también, porque dice unos para vergüenza y otros para vida eterna. Para los hijos que están escritos en el libro, ellos van a ser liberados. Y tiene que haber terminado el tiempo del juicio celestial en el cual ya se decidió quién se salva y quién se pierde, porque unos ya están escritos en el libro de la vida y otros pues que no estarán, ¿verdad? Lo mismo se puede decir acerca de esa resurrección que se menciona en el versículo 2, durante el retorno de Jesús, porque en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23, también ahí nos dice la Biblia, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, dice, ¿verdad? No todos vamos a estar muertos cuando Jesús venga, pero el Señor va a levantar a unos y dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando Él toque la final trompeta, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, es el resultado directo de la sentencia que ya se habrá determinado en el juicio, porque cuando el primer versículo dice, se levanta Miguel, ¿verdad? En el versículo 1 que vimos ahí, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. El hecho de levantarse quiere decir que Jesús terminó el juicio. Miren, cuando nosotros terminamos, por ejemplo, de trabajar, si usted, digamos, trabaja delante de una computadora, pues inmediatamente apaga la computadora, apaga todo lo que tiene que apagar y se levanta y se va. Entonces, ese hecho de levantar que dice el versículo 1 se está refiriendo a que Jesús ha terminado el juicio. Ya está determinado quién se salva y quién se pierde. Entonces que Él se levanta, ¿verdad? Así que estos primeros 2 versículos del capítulo 12 nos muestran los últimos eventos de la historia humana después de que ha terminado el juicio celestial. Muy bien, la pregunta que surge es, ¿quién es Miguel? Ese versículo 1, ¿quién es Miguel? El versículo ya nos hace entender que Miguel, en primer lugar, está de parte de Dios, porque dice, es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, ¿verdad? Así que hasta ahí ya tenemos una conclusión. Miguel es un personaje muy importante en la Biblia y en especial del libro de Daniel. ¿Por qué?
aquí aparece mayormente. Miguel es mencionado por primera vez en el capítulo 10 de Daniel, ya lo estudiamos antes, donde decía que Miguel, uno de los principales príncipes, decía ese versículo, ¿verdad? Y pocos versículos más allá es definido como el príncipe más destacado, diciendo Miguel, vuestro príncipe, en Daniel 10:21. Miguel no es cualquier príncipe, sino es nuestro príncipe, el que está encargado de nosotros, ¿verdad? Es el que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, Miguel está de parte tuyo y de parte mía. La Biblia, en muchas personas piensan que Miguel es cualquier persona, pero no, vamos a ver. En el penúltimo libro de la Biblia encontramos nosotros a Miguel y aquí se le describe a Miguel como el arcángel que contiende contra el diablo. Si nosotros vemos en Judas, Judas solo tiene un capítulo, el versículo 9, ahí dice que Jesús estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Dice el versículo que vino a levantar a Moisés de la tumba. Eso menciona, ¿verdad? El arcángel es el principal de los ángeles. La palabra archangel es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. Arch quiere decir el jefe, el que los manda a todos, el jefe de todos los ángeles. ¿Y quién es el jefe de todos los ángeles? Pues es el mismo Señor Jesús. Él es el Señor de señores, ¿verdad? Así que, de paso, también la palabra Miguel, la palabra él, con que termina Miguel, significa Dios. Y la otra sección significa el que es como Dios. Así que así es el nombre de Miguel. El que es como Dios se levanta para rescatar a su pueblo, ¿verdad? También vemos nosotros que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4:16, nos dice ahí, cuando está hablando de que Jesús regresa por segunda vez, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ahí está otra vez el arcángel Miguel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ese que viene por segunda vez es Jesús. Es el mismo Miguel, es el mismo arcángel, porque él es el jefe de todos los ángeles, ¿verdad? Así que, pues, es la voz de Jesucristo la que despierta a los muertos. Por eso dice, tiene voz como de trompeta del arcángel Miguel, el jefe de todos los ángeles. Su voz suena como trompeta y los muertos se levantan. Y eso es lo que está diciendo en Apocalipsis capítulo 4. Así que Jesucristo es el arcángel Miguel. Así que para que no tengan ustedes dudas, ¿verdad? Tal como aparece como el santo de los santos, Señor de señores, Rey de reyes, Jesucristo siempre es el principal en cualquiera esfera que nosotros lo pongamos. Si es como hijo de hombre, Él es el hijo de hombre, pero con mayúscula. Él está por sobre todos nosotros, ¿verdad? Donde quiera que usted lo ponga. Si lo pone junto con los ángeles, Él es el arcángel, porque es el jefe de todos los ángeles. Donde quiera que usted lo ponga, Él tiene el principado. Él es el principal. Él es el más destacado. Así que este título es usado con más frecuencia en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Y saben ustedes que aparece 82 veces esa referencia a Miguel como el arcángel, como Jesús, aparece 82 veces en el Nuevo Testamento. Aparece también en el libro de los Hechos y se trata de un título mesiánico que aparece en el Antiguo Testamento, que también lo vimos en Daniel capítulo 7. En Daniel 8:11 se define a Jesucristo como el príncipe de los ejércitos. Y el versículo 25 del capítulo 8 lo llama príncipe de los príncipes, porque siempre él tiene es el primero en todo, ¿verdad?
y también se le conoce como el Mesías príncipe. Jesús tiene el principado sobre su hombro y también se le conoce como el príncipe de paz. Así que Jesús siempre es el excelso. En Isaías, si ustedes recuerdan, en el capítulo 9, versículo 6, que es un versículo que casi siempre se repite en la época de Navidad, ahí también nos dice, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dice, el principado sobre su hombro. Otra vez ahí está el príncipe de los príncipes. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Miren, a Jesús se le llama Dios fuerte. Y dice, se le llama Padre eterno. Y se le llama príncipe de paz. Todo eso está en el mismo versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6. Y lo mismo sucede también en Hechos 5:31. Otra vez, una tras otra vez, vemos nosotros de que Jesús es el principal y el que está de parte de nosotros, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis también nos vuelve a mencionar a Miguel. Dicen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, si leemos nosotros los versículos del 7 al 9, ahí nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Y quiénes peleaban? Dice que Miguel y sus ángeles, otra vez, ahí está el arcángel, el que manda a todos los ángeles. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Nosotros sabemos que el dragón es el diablo. Y luchaban el dragón y sus ángeles, ¿verdad? Así que otra vez encontramos nosotros a Miguel peleando, ¿verdad? Defendiendo la justicia, defendiendo, representando a Dios. Así que tal como el dragón es un sinónimo del diablo, Miguel es otro nombre para Jesús, ¿ok? Y como ya sabemos, Jesús tiene varios nombres en las Sagradas Escrituras. A Jesús se le llama Salvador, a Jesús se le llama Mesías, se le llama Cristo, se le llama Señor, se le llama el ungido, se le llama Emmanuel, se le llama Dios con nosotros, etcétera, etcétera. Jesús tiene tantos títulos porque un solo título no lo puede describir. Así que Miguel es un nombre masculino de origen hebreo, ¿verdad? Formado, pues, como dije, por dos palabras. El arcángel, que significa aquel que es quien y como Dios. Así que Miguel, ese Dios se levanta para defendernos, dice el versículo 1, ¿verdad? En aquel tiempo se levantará Miguel y él viene por sus hijos, él viene por ti, por mí, que nos estamos preparando. Así que es fascinante estudiar la persona del Señor Jesús. Siguiendo en el contexto del versículo 1, se nos muestra que después que Jesucristo se levanta, ocurren tres cosas. En primer lugar, dice que hay un tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. El tiempo que viene es terrible, hermanos. A veces nosotros no pensamos que la pandemia ha sido algo terrible. Esto es principio de dolores. Vienen cosas peores todavía. Pero también nos muestra que en ese tiempo de angustia, Él viene para librarnos, dice, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo. Así que va a haber liberación. No nos desesperemos, porque cuando la cosa esté más terrible, Jesús viene a libertarnos. Y luego, en tercer lugar, vimos nosotros la resurrección de los muertos, ¿verdad? En el versículo 2 nos enseña de que estamos nosotros, que vamos a ver muertos. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Y vamos a tocar un poquito acerca de esto de las resurrecciones un poquito más adelante, para que los hijos de Dios que estén escritos en el libro puedan ser liberados finalmente. Tiene que haber terminado el tiempo del juicio. Eso es importante que lo entendamos. Cuando Jesús viene por segunda vez, ya terminó el juicio, porque ya se decidió quién se salva y quién se pierde. ¿Por qué? Porque Jesús viene por los que se salvan. O sea que ya hubo un juicio, ¿verdad? Eso tenemos que entenderlo bien. En Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, lo mismo se puede decir de la resurrección mencionada que ocurre en el retorno de Jesús. Ahí tiene que
haber terminado ese juicio y cada caso analizado, investigado, juzgado, pues la resurrección mencionada, una va a ser para vida eterna y otra para vergüenza. O sea, ya se dijo quién se salva y quién se pierde. Así que estos primeros 2 versículos de Daniel 12 nos muestran los últimos eventos de la historia humana tras haber terminado el juicio. Eso significa que todos estos eventos finales ocurren después de que Jesucristo ya se levantó porque terminó el juicio. Cuando Él se levanta, es decir, que concluyó ese juicio, ahora Él va a asumir su reino eterno. El diablo, que estará desesperado porque sabe que su tiempo se le ha acabado, va a hacer de este mundo barbaridades. Por eso es que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue, como nunca ha habido. Y para aquel entonces el tiempo de gracia y su misericordia habrá terminado. Eso es importante saberlo. Cuando Jesús, en ese tiempo de angustia, va a ser el tiempo cuando se termina la gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que ahora tú y yo tenemos oportunidad de que podamos nosotros ser salvos. Pero cuando Jesús cierre, se levante, se acabó el tiempo de gracia. Y el que siga siendo bueno, seguirá siendo bueno. Y el que siga siendo malo, va a seguir siendo malo. Ya no va a haber más salvación. Eso dice Apocalipsis capítulo 22, 11 y 12, cuando dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el Señor Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, dice, conforme sea su obra. Muy bien, cada caso habrá sido decidido para vida eterna o para condenación. Ya no hay vuelta atrás. Y entonces van a comenzar a derramarse las 7 plagas que están descritas en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Y va a caer sobre todos aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. La angustia será tan inmensa. Si nosotros leemos las plagas, capítulo 16 de Apocalipsis, van a ser tremendas. Va a haber mucho dolor, va a haber enfermedad, va a haber tantas cosas. Aquellos que no entregaron su corazón a Jesús. Se trata de un cierto lapso de tiempo antes de la venida de Jesús. Y va a ser un tiempo, como dice la Biblia, pues que nunca la tierra ha pasado por un tiempo tal. Pero hay esperanza para nosotros porque dice que en ese tiempo vamos a ser libertados. Dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Jesús ya nos los había dicho, y también Jesús nos había dicho que en ese entonces, dice a los santos, les dice, entonces los van a entregar a tribulación y a algunos los matarán y van a ser ustedes aborrecidos de toda la gente, dice, por causa de mi nombre, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y continúa Jesús diciendo, y si aquellos días no fueren acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, dice el Señor, aquellos días van a ser acortados. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el Señor Jesús, van a suceder hasta señales en el cielo, en el sol, en la luna y las estrellas. Y el Señor Jesús termina con una amonestación y dice, de la higuera aprendamos la parábola. Cuando veamos ya que su rama está tierna, sepamos que el verano está cerca, ¿verdad? Y así nosotros tenemos que identificar los tiempos. Pero Jesús no nos deja en esa angustia, sino que Él dice que nos da esperanza. En medio de la tribulación dice, bienaventurados sois cuando por mi causa te persiguen o digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense, dice Jesús,
alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y a los hijos de Dios en todos los tiempos. Así que también dice que cuando los hombres nos aborrezcan y nos vituperen y nos desechen, dice, gozaos en aquel día, dice el Señor Jesús, alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Y el Señor siempre nos da, dice, promesas para que no nos desesperemos. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice Jesús. Aquí que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermanos, estos versículos 1 y 2 tienen cosas tremendas, pero también grandes esperanzas, ¿verdad? Hay unos que se van a levantar, dice, para vida eterna, ¿verdad? Solo me acuerdo de la experiencia de Pablo. Pablo, después de que había sufrido tanto, lo habían apedreado, lo habían querido matar, en fin, tantas cosas que había sucedido. Él al final dijo, yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dijo él, me está guardada la corona, la cual me dará el Señor en aquel día, y no solo a mí, dice, sino a todos aquellos que aman su venida. Yo estoy segura que tú amas a Jesús, de otra manera no estarías conectado en este momento. Y esperamos las promesas del Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, dice en Mateo capítulo 25, venid benditos de mi Padre, hereden el reino que he preparado para ustedes, dice, desde la fundación del mundo. Y el cualquiera, dice, que haya dejado casas o haya dejado hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, dice, tierras, por mi nombre, dice el Señor Jesús, va a recibir 100 veces y heredará la vida eterna. Así que no desesperemos, aunque pasemos esos momentos, ¿verdad? Ahora quiero hablar del capítulo 2, de esa resurrección especial que va a haber. Porque la palabra de Dios nos menciona que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser resucitados. Dice, uno para vida eterna y otros para confusión perpetua. ¿Por qué decimos que es una resurrección especial? No estamos hablando de la resurrección general. Esta es una resurrección especial porque la Biblia la menciona. Vean ustedes que, por ejemplo, si voy a algunos versículos que quiero leer, creo que es el Evangelio según San Mateo. Déjenme ver si lo logro encontrar. Cuando Jesús estaba en el Sanedrín, Mateo 27, ese es, Mateo 27, lo voy a buscar. Mateo 27, el Señor Jesús estaba delante del sumo sacerdote, estaba delante de los que los acusaban. 27:50, aquí dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el versículo 52 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Y dice aquí, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Ya Jesús nos demostró con esto que Él puede resucitar en cualquier momento a quien Él quiera, ¿verdad? Y vemos nosotros también, ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, que cuando estaba Él siendo acusado por los que lo iban a crucificar, entonces el Señor Jesús dice de que entonces lo abofetearon, lo maltrataron, pero el Señor Jesús le dijo al sumo sacerdote que lo iba a ver en el tiempo de su venida. Le dijo, y no me volveréis a ver hasta que yo venga en mi reino. Y también el Señor Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 nos dice, he aquí que vienen con las nubes y todo ojo le verá. Y luego dice, y los que le traspasaron, a eso que les dijo Jesús, me vas a volver a ver a mí en gloria y majestad. Aquí en Apocalipsis capítulo 1, 7 nos vuelve a decir eso. Y dice, y los que le traspasaron, se van a levantar esa gente. Y ahora son polvo.
pero en la venida de Jesús se van a levantar. Por eso dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados, y unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿Se imagina qué terrible es que Pilato se levante? Que el que le metió la espada en el costado se levante y lo vea y diga, ¡oh! Al que crucifiqué, del que me reí, el que hizo la corona de espinas y se la clavó en su frente, y que se levante y vea que a ese es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Eso va a ser terrible, hermanos. Pero la palabra de Dios nos está diciendo eso en el capítulo 12, versículo 2. Versículo 3. Y muchos, dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, dice, como estrellas a perpetua eternidad. Este versículo nos muestra las actividades del pueblo de Dios. Aquí está hablando de esos que van a resplandecer. ¿Quiénes son los que van a resplandecer? Dice, los que enseñan la justicia a multitudes, los que enseñan la palabra de Dios a otros, aquellos que tomaron tiempo, quizás cansados del trabajo, salían y se iban a dar estudios bíblicos, iban a buscar las almas, aquellos que daban estudios bíblicos, que daban campañas, que predicaban, esos que enseñaban la justicia a las multitudes, dice que ellos van a resplandecer como el firmamento y como estrellas a perpetua a eternidad. Así que aquí vemos las acciones del pueblo de Dios. Así como aquel tiempo va a ser un tiempo de angustia y oscuridad, pero van a haber unos que van a resplandecer. Los hijos de Dios van a resplandecer en aquel tiempo como el resplandor del firmamento. Y en aquel entonces es que se van a cumplir aquellas palabras que están escritas por el profeta Isaías, que dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Qué cosa más hermosa. Los hijos de Dios se van a destacar en aquel tiempo por enseñar la justicia activamente a las multitudes, a las gentes, para que ellas también tengan la posibilidad de entender y ser salvos, para que tengan la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Y saben una cosa, los verdaderos hijos de Dios tienen compasión por otros. Dicen, Señor, estoy orando por fulanito y por menganito, porque yo quiero que se salven, Señor, y le voy a llevar tu palabra. Esas personas, dice, que van a resplandecer, ¿verdad? Además, el versículo nos enseña que para aceptar la luz divina y ser salvo, es necesario entender primero la justicia divina. Es importante estudiar la palabra de Dios, porque la justicia es Cristo. Para que podamos ser de los entendidos, ¿verdad? Para que podamos ser de esos entendidos, dice, y los entendidos resplandecerán. O sea que no es cualquier persona, estos han entendido la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque pasaron tiempo estudiando la palabra de Dios. Yo les digo una cosa, cuando ustedes terminen hoy de estudiar este capítulo, habrán entendido algunas cosas que antes no se entendían, pero ahora las están entendiendo, porque la palabra de Dios es el mejor texto para estudiar, ¿verdad? Así que desafortunadamente, ¿verdad? La única mala noticia es que es solo una minoría la que entiende. La mayoría de personas, fíjense ustedes, que escogen vivir en la ignorancia, y eso es triste, ¿verdad? Una minoría es la que entiende, y ha sido a través de todas las edades. Si ustedes se recuerdan, allá en el diluvio habían aproximadamente entre 3 y 4 millones de personas, pero solamente se salvaron 8 personas. Allá en Sodoma y Gomorra también eran 7 ciudades. Eran, yo creo, unos 1,5 millones de personas ahí, y solamente salieron 3. Y así podríamos hablar del grupito de los que se salvan es pequeño. ¿Por qué? Porque pocos quieren entender, pocos quieren aceptar a Jesús, ¿verdad?, como su Salvador personal. Recuerden que para ser salvos debemos no solo entender y creer personalmente, sino compartir activamente el conocimiento que hemos recibido. Si usted no sabe cómo compartir la palabra de Dios, pídale a Dios que le enseñe. Ahora, por ejemplo, estas diapositivas, ustedes las están recibiendo.
Ustedes ahora pueden enseñar a la gente con este material, ¿verdad? Y los que participen en enseñar la justicia a otras personas, ellos van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, obtendrán la vida eterna. Son ellos los que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida del Cordero y van a obtener vida eterna y el reino de Dios. Versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia te aumentará. ¿Saben ustedes que este libro estuvo cerrado hasta el año de 1798? Hasta ahí nada se entendía de todo esto. La gente lo leía y no lo entendía. Pero ahora que ya pasaron todos los imperios, lo entendemos muy bien, porque los podemos identificar uno por uno. Aún, por ejemplo, cuando el libro de Daniel decía, bueno, pero después de Babilonia va a venir los medo-persas y van a venir Grecia y van a venir Roma. ¿Qué iban a entender los de Babilonia acerca de Grecia, Roma y todo eso si no existía todavía? Pero ahora nosotros sí, porque nosotros ahora vemos lo que ya se cumplió. Por eso entonces ahora ya no está sellado. Y eso lo encontramos en el libro, en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que dice que el libro lo abrió Jesús. Si ustedes leen ese libro, es fantástico. Ese capítulo de Apocalipsis, capítulo 5, donde es Jesús el que abre ese libro que estaba sellado. Y luego dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, hablando todavía de ese libro sellado, ¿verdad? Dios retira el tiempo del fin, el sello que había puesto sobre ese libro, porque ahora, como decía el versículo anterior, los entendidos ahora comprenden esas cosas. Muchos, dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, todos corren de aquí para allá. Antes no habían aviones, antes no habían helicópteros, no había... Eso podría ser un significado. Pero luego dice, y la ciencia se aumentará. Y algunos dirán, bueno, pero es que ahora con la ciencia, las computadoras, esto y lo otro, eso se puede aplicar. Pero lo que más está hablando es que la ciencia de entender la palabra de Dios se iba a aumentar. Y hoy en día podemos entender la palabra de Dios. Hay ciertas pequeñas cositas que todavía no entendemos, que el Señor todavía falta que nos muestre, pero podríamos decir que en un 98% se entiende la palabra de Dios. Yo todavía no entiendo acerca del 666. Sé que es un número de hombre, porque así lo dice la palabra. Sé que va a ser una marca que va a ser puesta sobre los personas que no obedecen a Dios. También lo sé, pero no lo hemos identificado todavía. Pero en lo que corresponde a profecías, esas sí se entienden perfectamente bien. Versículo 5. Y yo, Daniel, dice, mire, y aquí dice, dos que estaban de pie, el uno al este lado del río y el otro al este lado. Y voy a leer el 6 también porque van comunicados. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba, dice, sobre las aguas del río, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? La pregunta que hace es, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Porque no es Daniel el que hace la pregunta. Vean ustedes, pongamos atención, dice, y yo, Daniel, miré, dice, y aquí que habían dos, uno estaba de un lado del río y el otro estaba al otro lado del río. Y dijo uno, o sea, no es él, no es Daniel, sino que uno de estos que estaba al lado del río, le dijo al que estaba vestido de lino, ¿cuándo serán el fin de estas maravillas? Bueno, pues el que estaba vestido de lino es Jesús, porque Jesús es el sumo sacerdote. Y cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se vestía de lino. Y Jesús es nuestro sumo sacerdote, como dice el libro de Hebreos. Pero entonces el ángel o ese ser que está a la orilla del río le pregunta a Jesús, ¿cuándo serán el fin de estas cosas? Y el versículo siguiente contesta y le dice, y oí, dice, al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró
por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí tenemos que dice, levanta su mano y levanta la otra mano, ¿verdad? Levanta las dos manos y hace un juramento, y ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, como ustedes pueden ver en esa diapositiva, lo vamos a encontrar en diferentes maneras. Son un periodo de 1260 días o años proféticos que comenzaron en el año 538 y llega hasta 1798. Por eso les decía, el tiempo profético, este entendimiento termina en 1798 cuando se abre el libro. Cuando se abre el libro para que se entienda. Entonces seguimos leyendo y le dice el versículo 8, y oí yo, mas no entendí. Este sí es Daniel. Yo oí, dice, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él también hace la misma pregunta. Y él recibe la respuesta y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez, Daniel, tú no lo vas a entender porque no es para tu tiempo. Lo va a entender la hermana Parada, lo va a entender Ara, lo va a entender Mari. Las personas que están conectadas ahora lo van a entender, pero tú, Daniel, no lo vas a entender porque no es para tu tiempo. Así que entonces, como decía, el libro se habló en 1798 y para 1844 ya el juicio investigador estaba en pleno, estaba desarrollándose y se estaban abriendo todos esos sellos con los que estaba sellado el libro. Versículo 10. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán obrando impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. O sea que siempre hay dos grupos, los que se salvan, los que se pierden, los entendidos, los que no entienden, el trigo y la cizaña, el camino ancho, el camino angosto. En la Biblia no hay un montón de iglesias, la iglesia de Dios y la iglesia que no es de Dios, punto. Solo hay dos, ¿verdad? Y dice ahí, muchos van a ser limpios y emblanquecidos y purificados, que por supuesto son los que se salvan. Pero los malos, dice, van a seguir siendo malos. Y ninguno de ellos va a entender, pero los que se salvan sí entienden. ¿Ven ustedes? Sencillamente, como Dios dice, al que le dé entendimiento es aquel que quiere salvarse, que busca a Jesús como su salvador personal, que estudia la palabra de Dios. Versículo que sigue, 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Si ustedes ven esa diapositiva ahí, ¿verdad? Pueden ver de que hay 3 periodos de los cuales habla este capítulo. En el versículo 12 vamos a ver uno de esos periodos. Aquí en el versículo 11 vemos otro periodo, porque en el primero dice que iban a ser 1290 días. Luego en el versículo 12, lo vamos a leer de una vez, y el 13, porque ahí están las otras fechas, dice, y bienaventurado el que llegue y espere, llegue a 1335 días, ¿verdad? Ahí tenemos ya entonces otro periodo. Tenemos primero el de 1290 y luego 1395. Y termina diciendo, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Así que se le dice a Daniel, tú vas a ir a descansar, en otras palabras vas a morir, pero te vas a levantar. O sea, ahí está hablando de esa resurrección especial, y te vas a levantar para recibir tu heredad al final de los días. ¿Cuándo? En el final de los días, en el tiempo del fin, ¿verdad? Que es cuando Miguel viene a rescatar a su pueblo. Por eso dice, algunos se levantarán. A Daniel se le dijo que se iba a levantar. Así que tenemos nosotros esas 2 fechas. Muchos estudiosos de la palabra de Dios piensan que el tiempo de angustia va a durar literalmente 1290 días, pero que también correspondía a una profecía, ¿verdad? Las 1290 días es la línea de en medio que estamos viendo ahí, y luego la de los 1335 días, que es la que vemos nosotros en la parte de arriba, ¿verdad? Esos tiempos
esas fechas, el punto de partida es la ley dominical. Se va a dar una ley dominical en la cual se va a prohibir comprar, vender, como dice el capítulo 13 de Apocalipsis, y se le va a poner ahí la marca. El que reciba la marca en la mano o en la frente se pierde, pero el que recibe el sello de Dios y que no guarda el domingo como día de reposo, sino que guarda el sábado del Señor, el que el Señor dijo que debíamos de guardar, cuando se pase esa ley dominical, comienzan a correr esos días. Ese va a ser el tiempo de angustia. Y el Señor dice que acortará los días. Así que, pues, la palabra de Dios está escrita aquí, que ya a partir de la ley dominical, el tiempo de la redención del hombre va a estar muy cerca. Y eso lo podemos ver en cualquier momento. Miren hoy en día lo que está sucediendo con esta pandemia. Parece como un experimento. Ahora, aquí en los Estados Unidos, si una persona trabaja en el campo médico, ya sea enfermero, respiratorista, ayudante de enfermería, asistente de médico, enfermeros, lo que sea, si usted no tiene la vacuna, usted pierde su trabajo. Vean ustedes hasta dónde hemos llegado. Y en muchos lugares están limitadas las cosas que puede hacer una persona sin la vacuna. Usted no puede viajar de un país a otro porque le piden la vacuna, si no usted no puede. Aquí dentro de los Estados Unidos sí podemos viajar de un estado a otro, pero si usted quiere salir del país ya no puede, tiene que tener la vacuna. Así que hay muchas cosas, vemos cómo se va limitando, y si eso fuera un experimento, podemos ver nosotros que las personas, yo conozco muchas personas que no querían ponerse la vacuna, se rehusaban a ponerse la vacuna, pero debido a las leyes han tenido que ponérselas. ¿Se imaginan qué terrible? Así va a suceder. Muchos tal vez sepan que el sábado es el día de reposo, pero por conveniencia, por no perder el trabajo, quién sabe por qué circunstancia, van a seguir obedeciendo la ley dominical. Pero ahí vamos a decidir quién se salva y quién se pierde. Es en nuestra decisión. Yo les hago un llamado a todos a que seamos fieles a Dios. Miren, van a venir momentos más difíciles, va a haber más angustia, pero si nosotros estamos agarrados de Dios, en el último de los casos, lo peor que puede suceder a nosotros es que nos quiten la vida. Pero yo personalmente ya he decidido que si esa fuera la última alternativa, pues en buena hora yo daría mi vida, pero yo le sería fiel a mi Dios. Porque en la fidelidad está mi decisión de vivir para siempre con Jesús. Pero si veo mi conveniencia y cedo, me voy a perder para siempre. Así que yo quiero que en aquel tiempo se levante Miguel y venga a salvarme y venga a liberarme. Y ruego de todo corazón para que tú también decidas serle fiel a Jesús. Y a pesar de que vengan cosas terribles, que nadie nos pueda separar de Jesús. Y este es el último estudio de este capítulo 12 de Daniel, pero déjame decirte que si tú quisieras seguir estudiando la palabra de Dios, escríbenos y vamos a buscar la manera de que puedas seguir estudiando. Podemos presentar un seminario de la fe de Jesús para que tú puedas conocer un poco más acerca de la palabra de Dios. Y allí donde tú estés, si nos estás acompañando desde México, de Centroamérica, de Suramérica, de donde quiera que tú estás, tú también puedas estudiar la palabra de Dios y puedas tomar decisiones correctas, porque al fin y al cabo lo que está en juego es tu vida eterna. Que el Señor les bendiga. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este estudio hermoso de la palabra de Dios. Comenzamos estudiando, Señor, cómo tú has guiado a tu pueblo, le has dado revelaciones, le has dado sueños, has interpretado, Señor, cada sueño para que nosotros llegásemos a entender la historia de este mundo de principio a fin, Señor. Y ya nos has dicho que el campeón es Jesús y que el que gana es Jesús y que en esta lucha que estamos, Señor, la vida eterna es para aquellos que nos aferremos fuertemente, Señor, de la mano de Jesús. Quédate con nosotros esta noche, que ese sea nuestro deseo, nuestro pensamiento, el siempre querer estar agarrados de Jesús para que nadie, Señor, nos pueda apartar de él.
Quédate con cada uno de los que se han conectado esta noche y los que no pudieron también, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús, lo pedimos. Amén.